Hola amigos, saludos a todos. En esta oportunidad vamos a aprovechar el presente video para mostrar las formas en que podríamos realizar la comprobación del transformador de alta tensión de nuestro horno de microondas. Es el responsable o uno de los elementos responsables dentro del horno de generar la microonda necesaria para el calentamiento de los productos en el interior de la cavidad de cocción, pero igualmente es responsable de algunos fallos. Por ejemplo, si entra en cortocircuito, pues el fusible de protección de entrada del horno se nos va a quemar, no vamos a poder utilizar el horno. Igualmente, si se diera una apertura principalmente en el bobinado secundario, el de alta tensión, si se diera una ruptura, pues ya no se podría generar la microonda. Entonces vamos a ver cómo comprobarlo. Vamos a empezar entonces por el comienzo, y esto es desconectando el cable de alimentación. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer es desconectar el cable de alimentación y luego retirar la cubierta. Y una vez que hemos retirado la cubierta, el siguiente paso necesario de vital importancia por razones de seguridad es la descarga del capacitor de alta tensión. Ok, tomamos unas pinzas por su parte aislada, no toquemos el metal para que la descarga no se nos vaya a venir a nuestras manos, y con las puntas de las pinzas o del alicate hacemos contacto en sus terminales. De esta forma hacemos puente entre sus terminales, de manera que si hubiera quedado alguna carga en el capacitor, pues con eso ya nos aseguramos de haberlo descargado. Es importante, repito, no hagamos otra cosa antes de descargar el capacitor por razones de seguridad. Este componente que tenemos acá es el transformador de alta tensión. ¿Ok? Tiene un bobinado primario y dos bobinados secundarios. Entonces nosotros podemos desconectar los cables que van al magnetrón, desconectar los cables que van al capacitor y desconectar los cables de acá del bobinado primario. Entonces desconectamos este cable que va al capacitor de alta tensión. Podemos desconectar los cables del transformador que alimentan el filamento del magnetrón, y desconectamos este otro cable que está solo acá en el capacitor de alta tensión. Desconectarle los cables del primario, y ahí tenemos ya desconectado nuestro transformador. Ahora vamos a sacar estos tornillos. Estos son los 4 tornillos que sujetan al transformador por la parte inferior del horno. Los retiramos uno a uno hasta que podamos extraer el transformador. Bien, acá tenemos el transformador de alta tensión en nuestra mesa de trabajo. Y pues su estructura es muy sencilla, ¿verdad? Y cuenta con un bobinado primario. Normalmente este bobinado primario es de un alambre de cobre o de aluminio de calibre grueso, y tiene pues sus dos terminales, 1 y 2 terminales, que son los del bobinado primario del transformador. Este bobinado en nuestro caso se alimenta con 120 voltios. Es la red de distribución de la que disponemos acá. También tiene dos secundarios. Un secundario de alta tensión, 2000, 2100 voltios más o menos, es lo que da a la salida de ese secundario. El bobinado secundario de alta tensión es este cable que está solo. Este es uno de los extremos del secundario de alta tensión. El otro extremo de ese bobinado de alta tensión está conectado a la masa, a tierra, digamos, en este caso, al bloque metálico del transformador. Y otro secundario más pequeño que nos da 3.5, 3.3 voltios, que son para alimentar el filamento del magnetrón. Una de las formas de comprobar el estado de este transformador es con el uso de un multímetro. Vamos a comenzar con el primario. Como les decía, el primario está hecho de un alambre de cobre de calibre grueso, y por lo tanto pues su resistencia, la resistencia que nos va a dar es baja, ¿verdad? Nuestro multímetro lo programamos en este caso de 200 ohmios, y en los terminales del primario vemos que nos da un ohmio más o menos. Es una resistencia muy baja. Y una comprobación importante que tenemos que hacerle al primario es la probabilidad de que haya algún cortocircuito. Lo que hacemos es que tocamos con una de las puntas de prueba el metal del transformador y uno de los terminales de nuestro primario, y como podemos ver, el multímetro nos da resistencia infinita, lo cual es correcto. Así es como debe ser. Hacemos la misma prueba con el otro terminal y como podemos ver nos da infinita. Entonces eso quiere decir que no hay derivación, no hay cortocircuito entre el primario y la masa
del transformador. Si la hubiera, entonces ¿qué va a pasar? Que el fusible de protección de entrada al microondas se va a quemar. Pues obviamente se nos va a quemar siempre el fusible hasta que reemplacemos nuestro transformador. Vamos entonces a comprobar el secundario alta tensión. En este caso, este terminal que está solo, y recuerden que el otro terminal está conectado a la masa, a tierra. Veamos lo que sucede en nuestro multímetro. Ven, nos da 140, 139 ohmios, es la medida, en este caso, del secundario de alta tensión. Este es el único de los terminales del transformador que debe darnos ya con respecto a masa. Y ahora el otro secundario de transformador de alta tensión, el cual es de unas 5 o 6 espiras más o menos, no es muy grande y por lo tanto su resistencia pues también es baja. Entonces si medimos entre sus dos extremos, que serían estos, o bien podría ser con respecto a este es igual, como podemos ver nos da 0.4, 0.3 ohmios es el valor que nos tiene que dar. Igual le hacemos la prueba de uno de sus terminales o de sus dos terminales con respecto a masa y no nos tiene que dar señal. No nos tiene que dar continuidad, pero si nos diera continuidad, entonces quiere decir que este secundario estaría en cortocircuito. El que podría llegar a abrirse sería el secundario de alta tensión, pero bueno, como les digo, en ese caso, pues sería que no nos dé señal entre su terminal y tierra, y entonces pues estaría abierto. La prueba que hemos hecho nos ha demostrado pues que los bobinados están en buenas condiciones y que no están haciendo cortocircuito, pero esa prueba pues no nos muestra si el transformador realmente está haciendo la conversión, en este caso un transformador elevador, pero también un transformador reductor. Eso podemos hacerlo mediante una prueba dinámica, la cual pues requiere de bastante cuidado. Yo recomiendo no conectar nunca 120 voltios aquí o 220 para los países donde sus redes de distribución son de 220 voltios. Si nosotros conectamos el voltaje de la red de distribución eléctrica acá en el primario, entonces acá en el secundario nos va a dar 2200 voltios aproximadamente, lo cual es extremadamente letal, es peligroso si llegáramos accidentalmente a tocar con nuestra mano o con cualquier parte de nuestro cuerpo el terminal del secundario de alta tensión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces una prueba dinámica? Mediante el uso de un transformador pequeño, puede ser de 9 voltios, de 12 voltios, en este caso es de 6 voltios, pero en realidad nos da un poco más. Esto, ¿qué es lo que nos permite? Que al inyectarle al primario un voltaje mucho menor de la red, imagínense que si le metemos los 120 nos va a dar los 2200 acá, pero si le metemos solamente 6 u 8 voltios acá al primario, entonces el voltaje que nos va a dar en el secundario es mucho menor y un poco más seguro de hacer la comprobación. Ok, entonces yo acá lo que hice fue que conecté este pequeño transformador a un cable de alimentación para 120 voltios. Entonces se los aplico al primario de este pequeño transformador, y el secundario, en donde yo obtengo los 6 u 8 voltios, se los voy a conectar al primario de nuestro transformador de alta tensión. Y acá tenemos entonces el transformador pequeño, que cuando lo conectemos a la red de 120 voltios, entonces él va a producir en su secundario un voltaje de corriente alterna, tiene que ser de corriente alterna, y va a aplicarse al primario un voltaje de 8 o 6 voltios. Entonces, esa corriente alterna en el primario va a inducir en el secundario un voltaje, con lo cual nos vamos a dar cuenta si efectivamente está funcionando bien el o los secundarios. Entonces, vamos a medir primero el voltaje de alterna de acá del secundario. Lo tenemos acá en 20 voltios de corriente alterna. Conectamos nuestro transformador pequeño a la red de 120 voltios y medimos el voltaje en su secundario. Y podemos ver entonces que nos está dando 8 voltios. 8.4, bueno, 8 voltios. Ese es el voltaje de corriente alterna que se le está aplicando al primario. Vamos a poner nuestro multímetro en 750 voltios, digamos la escala máxima, porque no sabemos cuánto nos va a dar exactamente el secundario de alta tensión. Dice que nos está dando 150 voltios. Eso es lo que nos da el secundario de alta tensión cuando le inyectamos 8 voltios en la entrada.
Eso significa que el transformador de alta tensión está haciendo su trabajo de transformador elevador en este caso, ya que desde el primario, por el fenómeno de inducción, en el secundario se inducen un voltaje mucho mayor que el que aplicamos en el primario. Ahora bien, si al aplicarle 8 voltios al primario nos da 150 voltios en el secundario, entonces ¿de cuánto sería si le aplicamos los 120 voltios? Entonces podríamos hacer un simple cálculo. Mediante la regla de 3, nosotros entonces podemos saber cuánto nos va a dar en el secundario cuando le apliquemos 120 voltios, lo cual no debemos hacer por razones de seguridad, por eso estamos haciéndolo de esta manera. Entonces podemos plantear que si 8 voltios en el primario me dan 150 voltios en el secundario, entonces 120 voltios en el primario, ¿cuánto nos daría en el secundario? Al hacer el cálculo, lo que nosotros obtuvimos fueron, cuando nosotros hicimos el cálculo mediante la regla de 3, nos dio el resultado 2250 voltios. Eso quiere decir que si nosotros le aplicáramos los 120 voltios para nuestro caso o los 220 voltios, dependiendo de la redistribución de cada país, entonces al hacer esta conversión nos da en el secundario 2250 voltios, es lo cual pues a modo de cálculo, a modo de prueba, a modo de verificación, pues es un resultado que nos demuestra que nuestro transformador estaría funcionando del modo correcto. Bien amigos, esta es una forma de hacer la prueba, las verificaciones del transformador de alta tensión con el multímetro y con digamos una prueba dinámica, para entonces confirmar su buen estado o descartar un fallo que nos pueda estar provocando un mal funcionamiento del microondas. Quiero comentar que esta prueba nunca la hagamos con el voltaje de la red de alimentación, en nuestro caso de 120 voltios, porque repito, si le metemos 120 voltios acá, ya vimos que nos va a dar 2250 voltios en el secundario y eso es extremadamente peligroso. Yo en algún momento publiqué un video en donde hicimos una modificación al secundario de alta tensión y aprovechamos a hacer una fuente de alimentación para algunas herramientas de 18 voltios. Por acá les dejo el enlace para que lo vean. Nunca usen este transformador con ningún propósito utilizando el secundario original. El secundario se elimina y luego que has eliminado solamente el secundario, entonces te queda el primario de 120 voltios y le puedes construir un secundario, como se muestra en el video que les acabo de sugerir, para modificar la salida, el voltaje de salida del secundario y adaptarlo pues a algún propósito que querramos, pero pues queda bajo responsabilidad de cada uno. Insisto, yo sugiero no utilicemos este transformador con su secundario de 2200 voltios por el peligro que representa. Mis amigos, ahora lo que nos queda es, bueno, instalar nuevamente el transformador de alta tensión en el horno de microondas. Si le hubiéramos detectado algún fallo, pues ya esta fue la forma de saberlo y si requiere el cambio de transformador. Espero este video también les sirva, les sea de utilidad, pero en algún momento puedan requerirlo. Por acá les dejo enlaces a una lista de reproducción de videos relacionados con trabajos o reparaciones en el microondas. Amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.